Estaba, no me vieron. Voy a ¿Mande? empezar Ya a estaba, grabar. no me habían visto. Voy a empezar a grabar. Hoy precisamente es la fiesta de Santa Rosa de Lima. Hoy es 30 de agosto, se festeja, Fíjate que yo sí creía que era monja. ¿no? Es decir, entonces pues es la patrona de Perú, de América Latina Sí. y de Filipinas. Es la primer santa de América Rosa de Lima. No, ella fue laica dominica de la Tercera Orden, Ah, porque ella quería ser dominica, pero no había en esa época monasterio de dominicas en Perú. La que en memoria de ella termina de monja dominica es su mamá, muerta Teresa, muerta Rosa, se funda el monasterio de Santa Catalina en Perú, y la que ingresa viuda y ya sola es su mamá, ingresa de monja dominica. Su mamá muere de monja dominica, de Rosa. Entonces un poco vamos a dedicar hoy la sesión a mirar a esta mística. Para mí es una santa muy querida, incomprendida, muy deformada. Lo importante de Rosa como que no se le hace caso ni se difunde. Es una imagen muy simplona la que se difunde de Rosa de Lima. ajá. Murió muy joven, a los 31 años, Sí, eso me fijé en lo que de, nos mandaste. de tuberculosis. De sus poemas, voz anhelante componga himno de unidas cadencias, que consagre al Redentor humilde alabanza nuestra. Tú ensalza a tu Creador, yo a mi Salvador, y tenga Dios en nuestra aclamación de dos una reverencia. Abre el pico y los dos juntos demos en blandas cadencias, con alternos ruidos, dulce canto en voces tiernas. Oh mi Dios, si yo te amara, oh si te amara mi Dios, y amándote me quedara ardiendo en llamas de amor. ¿Cómo te amaré, Señor, siendo yo tu criatura, siendo tú mi criador? Déjame la vecilla, huye el veloz cantor, mas siempre está conmigo mi dulce redentor, pajarito ruiseñor. Que me anda patrioteando aquí los pueblos, ¿sabes? Alabemos al Señor. Tú alaba a tu Creador, yo canto a mi Salvador. Las dos son, las 12 son dadas, mi amante no viene. ¿Quién será la dichosa que lo entretiene? Ay de mí a mi amante, ¿quién le suspende? Ya llega el mediodía y no aparece. Mientras en otra parte sin mí lo pasa, corazón, alma y vida se me desmayan. Por amarte padezco dulce violencia, que a quererte, rey mío, la ley me fuerza. No una ley, sino todas las leyes juntas, que eres creador mío, yo tu criatura. Ante los sufrimientos de la vida, este amor de Dios. No me den, Señor, tú irás al castigo, no entre tu furor conmigo en juicio, pues tú, Señor, gustas que yo me lave las manchas de mi culpa con tu sangre. Joven celestial, vuela al Creador. Dile que sin vida ya viviendo estoy, dile de mis ansias de grande rigor, pues vive el que espera y me muero yo. Ruégale que venga hacia mí veloz, muéstreme su rostro, yo muero de amor. Y luego un último versito. Padre mío Domingo, cuando yo muera, te encomiendo a mi madre que sola queda. Mm. Rosa era buena escritora, tenía poesía también muy importante, me parece. Por eso creo que me parece importantísimo la tarea de rescatarla, volverla a traer de regreso con lo más importante de ella, que son sus cartas, sus poemas, su mirada, que ella nos deja precisamente en mucho de este trabajo que ella va presentando.
Y aquí se me revolvieron mis hojitas. Ya no sé dónde quedó la que iba a trabajar yo, pero ahorita lo que mis órdenes. Nos han llegado versiones muy diferentes acerca de quién fue Santa Rosa de Lima, de 1586 a 1617. La más conocida versión viene de la adaptación que se hizo de su figura durante la época tridentina, la cual transcurre hasta mediados de la década de 1960, tras el Concilio Vaticano II. Así, durante 350 años, las biografías que se publicaron sobre Santa Rosa la mostraban como una persona extremadamente ascética, describiendo con cierta crueldad y exageración las numerosas penitencias que ella hacía. De esa forma, la describieron como una mujer que ejemplificaba a la perfección no la espiritualidad de Rosa de Lima, la espiritualidad tridentina, de corte muy ascético y disciplinado. Construyeron una rosa a la medida de esa espiritualidad tridentina, que desaconsejaba al pueblo aventurarse en el camino místico. La mística no era para el pueblo, era para almas excepcionales, capaz de ayunar tanto y de golpearse tanto. Porque ese es el espíritu tridentino para algunos pocos, no es para todos. Entonces la gente veneraba a Rosa, pero la miraba muy lejos. No era un buen ejemplo seguir una vida como la de ella. Entonces era muy venerada, muy querida, pero muy lejana. Y eso se construyó, como que no fue gratuito, esa imagen de esta mística. Porque no querían el riesgo de desviarse de la sana doctrina. La mística tuvo muy mala mirada, siempre desvíos. La gente mística siempre ha sido sospechosa. Entonces no querían una rosa mística, querían una rosa ascética, una rosa que se autodisciplinaba. Por todo eso, en aquellas biografías se ocultaba deliberadamente la profunda experiencia espiritual de Rosa. Sin embargo, los testimonios recogidos en el proceso de canonización, que fueron pronto, una vez con su fallecimiento, se empiezan a recoger estos testimonios. Sí se habla de una vida ascética y de sus numerosas obras de caridad, la rosa caritativa, la rosa que hacía remedios, la que hacía pócimas con hierbas, la que miraba a los enfermos, los cuidaba. Esa se nos fue desdibujando. Hay muchos testimonios que describen su camino de maduración interior, desde que siendo niña de 5 años, aprendió a hacer oración mental hasta que pocos meses antes de morir, sintió que Jesús se desposaba con ella, alcanzando así la perfección espiritual. Y chistoso, estos testimonios nos llegan gracias a una institución que no se imaginaban que nos iba a llegar la rosa mística por ahí, por la Inquisición. Porque la Inquisición la anduvo investigando. Porque la Inquisición ya le daba miedo. Mujeres y místicas, imagínense, la libertad plena de espíritu. El hecho de que Rosa sobresaliera como una mujer muy espiritual, y en Lima comenzó a rumorarse que podía estar en el movimiento de los alumbrados que venía de España. Mujeres que las movía el Espíritu de Dios, la Ruach divina. Entonces hubo todo un movimiento de alumbradas en España. Entonces la Inquisición tenía miedo que esto pasara a Perú también, y como que la candidata para esto era Rosa de Lima. La herejía del iluminismo. O sea, no obedezco al Papa ni a los obispos, el Espíritu Santo me ilumina. Y por eso la Inquisición persiguió tanto esto. Para evitar que los rumores fueran a más, un grupo de consejeros de la Inquisición
que la querían decidieron protegerla, ayudarla a entender sus intensas experiencias místicas. Y en esto hay sobre todo un laico, el doctor Juan de Castillo, que además de ser consejero de la Inquisición, era profesor de la Universidad de San Marcos, era médico, muy cercano a las carmelitas y sobre todo era una buena persona. De hecho, para protegerla, él se la lleva a vivir a su casa los 2 últimos años de vida de Rosa, para evitar los rumores y que le quieren echar el guante la Inquisición. Él era consejero de la Inquisición, entonces él puede dar testimonio ante la Inquisición que ella no anda en nada de esas herejías. Y tan puede dar testimonio que la tiene en su casa. Pues él tratan de ayudarla a entender y canalizar lo que se movía en su corazón. Como consejero de la Inquisición, el doctor Castillo declaró que la vivencia interior de esta mujer era totalmente de acorde con la doctrina católica, despejando toda sospecha en la Inquisición. Poco después de fallecida Santa Rosa, y cuando le pidieron que él testificara en el proceso de canonización, describió con gran precisión la experiencia mística de Rosa de Lima. O sea, hay testimonio de alguien de primera mano que la conoció, muy cerquita, y es este doctor Castillo. Y la Inquisición dejaba todo por escrito. Y hoy podemos leer esos testimonios. O sea, podemos conocer la otra Rosa en los testimonios que conservó la Inquisición. Como la anduvo investigando, hubo testigos de primera mano que mandó traer la Inquisición. Y después en el proceso de canonización testificaron. Porque muerta ella empezó el proceso muy pronto, entonces había gente viva que la conoció y testificaron. Entonces esos documentos hoy los podemos conocer, son una joya y nos describen la otra Rosa poco conocida. Lo que se llama el examen de conciencia, que le piden que escriba todas sus experiencias, ya lo hace cuando ella está infectada de la tuberculosis. Esta enfermedad hizo que ella se fuera debilitando poco a poco hasta morir. Hay una conversación fuertísima al final entre el doctor Castillo y Rosa, que eran muy buenos amigos. Y en este proceso de canonización aparecerá su amor a la naturaleza. Hoy que volvemos a la mirada de la Madre Tierra, Rosa pues es una mística holística. Platica con la naturaleza, es alguien que dialoga con las plantas. Eso en esa época no se usaba en la mística. La mística de siempre sí, pero la mística de esas épocas poco. Hoy parece más bien una mística contemporánea de los temas que hablamos. Y de los procesos guardados de estos documentos se ve su cercanía a la naturaleza. Rezaba todos los días junto a las plantas de la huerta de su casa. Se construyó en la huerta una ermita como los antiguos monjes del desierto donde se encerraba a orar. Era acompañante espiritual de mucha gente en Lima que le abría su corazón. O sea, fue directora espiritual, mucha gente le pedía consejo. Esa Rosa pasa desapercibida. Dirigió a mucha gente espiritualmente. Como tenía ya un camino espiritual, podía entender a la gente que andaba en búsqueda espiritual. Enseñaba a leer a las niñas pobres de la ciudad, fue docente en su casa la volvió hospital y también la volvió escuela. Fue una buena maestra de enseñar a leer a las niñas. Le preocupaban más las niñas, porque los niños bien que mal eran varones, pero a las niñas no se les enseñaba a leer. Entonces vean cómo es muy adelantada en muchas cosas. Claro que para la época antes convenía que se supieran y se difundiera eso de Rosa, que enseñaba a leer a las niñas, imagínense. Entonces todo eso, por eso uno entiende, no justifica, pero uno entiende por qué se guardó, se ocultó todo aquello.
y su trabajo sanitario de sanar enfermedades, yendo a visitar mujeres enfermas. Y en estas visitas es que se contagia de la tuberculosis. Fue a visitar a una mujer tuberculosa, no existían las vacunas de la tuberculosis, todo esto que conocemos no existía. Y ella pintó 16 corazones para mostrar simbólicamente su experiencia mística. Ella supo transmitir de diferentes maneras lo que recibió de Dios en su profundidad de corazón. O sea, fue una mística que supo transmitir, esto es importante, transmisora de muchas cosas, de sus saberes, no se los guardó para ella. O sea, una mística que difunde, que trasciende. Su nombre fue Isabel Flores de Oliva. Isabel fue su nombre. Desde niña, por su belleza, su mamá le decía Rosa. Y ya de adulta, ella, cuando tiene la experiencia mística, dice, bueno, voy a ser Rosa, pero de Santa María. Que al final queda como Rosa de Lima. Pero ella el nombre que aceptó fue Rosa de Santa María. Nació en Lima en 1586, pleno siglo XVI. Pues una sociedad colonial orientada por el ideal de tener más. Ahí había muchas familias pudientes. Acuérdense que Lima, junto con la Ciudad de México, pues son las dos grandes capitales de las colonias de España en América. Lima era muy importante, igual que la Ciudad de México, para los virreinatos. Y junto a las familias pudientes había pequeños propietarios y una gran cantidad de campesinos, de negros, de mulatos. La familia de Rosa no es tan pobre, pero tampoco es de los grandes propietarios, es más bien de pequeños propietarios. Y dentro de esto se esfuerzan en darle una educación humanitaria y una formación en la fe sólida. Y lo que tiene cercano a su casa, pues a unas cuadras estaba su casa, el convento de Santo Domingo de Lima, que fue ya desde la colonia un centro muy importante. Y recordemos que en ese convento vivió y está enterrado nada más y nada menos que Martín de Porres. Y ahí los laicos pueden participar de una liturgia, reunirse a meditar la palabra de Dios y colaborar en las misiones o doctrinas de los frailes dominicos. Entonces ella fue muy cercana a los dominicos de ese convento, se forma con ellos, tiene una formación teológica en Santo Tomás muy seria, en el tema del amor, de la justicia, todos los temas de Tomás de Aquino. Ella no estudia formalmente en la escuela de teología, pero conversa, lee, se confiesa, la dirigen los dominicos, le dan lecturas a leer, se forma en ese convento donde había gran movimiento litúrgico para los laicos y formativo. Esto le ayuda mucho a ella, tener una formación teológica de primera mano en ese convento. Ella se va a ir formando en toda la doctrina y va a ser una gran admiradora de Catalina de Siena. Ella dirá mi madre, y mientras no haya monjas de mi madre, pues no seré monja, decía. Porque le invitan las carmelitas a que entre de monja carmelita y no dijo, no, yo con mi madre, con Catalina de Siena. Hace una labor muy importante desde su casa. Por eso es laica, no vive en ningún convento, vive ahí en su casa, y su casa la transforma en este centro hospitalario, en este centro escolar. A los 20 años se encuentra su propio camino, ser pobre por la fraternidad universal, ingresando en la orden de predicadores en el movimiento seglar, lo que en esa época se llamaba la Tercera Orden. Hoy se llaman los dominicos seglares. Y como dominica seglar da clases a las niñas, incluyendo aprendizaje de instrumentos musicales que ella conocía, la guitarra, el arpa, la cítara.
Y ya uno entiende por qué escribe poesía. Imagínense, toca la cita, la guitarra y el arpa. Entonces, esta imagen que tenemos de una rosa llorando en penitencia, pues no, la realidad no la rompe. Una rosa enseñando guitarra, cítara, arpa. Claro que cantaba sus canciones. Hace unos años, un movimiento de laicos dominicos hicieron una imagen donde ponen a la rosa mestiza bailando las piezas peruanas que vienen del mundo negro, y a Martín de Porres bailando, y la gente fifirufa de Perú, ultracatólica, dice, esto es una falta de respeto a nuestros santos, cómo ponen bailando a Rosa de Lima, y era enemiga del baile. Pues no, era una santa alegre. Se nos olvida esto, si celebra la vida, la naturaleza. Yo no me era Rosa enemiga, pues si está enseñando a las niñas a tocar guitarra, imagínense cítara y arpa. Una mestiza peruana, donde lo afro es muy fuerte, la cultura peruana está llena de todo lo africano. De hecho, Martín de Porres, aunque es peruano, la ciudad donde nace hoy no está en Perú, hoy quedó en Ecuador. Él nació en Guayaquil. Guayaquil hoy es Ecuador. En esas épocas pertenecía a Perú. Es toda esta cultura. Cultiva el huerto de su casa y aprende muy pronto a la costura de la que se va a mantener toda la vida, o siendo ajeno. Ese va a ser su medio de mantener su casa. Y de esta forma ella empieza a aportar a su familia. Vive una vida sencilla, pero tampoco tiene hambre en su casa, nunca falta lo necesario. Va diario a la Eucaristía, que le queda pocas cuadras al convento de Santo Domingo. Al fondo de su casa, construye una cabaña con el fin de asimilar el Evangelio en oración. Ahí entra en comunión con Dios y con la naturaleza. Dios la va retribuyendo y se va forjando como mujer de contemplación en lo secreto. Y esto es importante. Todo el proceso de ella es muy importante, y en las actas de canonización por los testigos que la conocieron, que hablaron con ella, que dieron testimonio, se puede seguir este proceso importante de Rosa de Lima. En los escritos se explica que la mortificación era necesaria para estar llena del Espíritu de Dios, para vivir orientada por el Espíritu, para renovar la paz de la tierra a partir de uno mismo. Frente a sus prójimos, es una mujer comprensiva. Siempre va a buscar disculpar los errores de los demás, perdona las injurias, se empeña en hacer retornar al buen camino a los pecadores, sobre todo va a socorrer a los enfermos. Va a tener dos virtudes centrales, Rosa, en su camino: la misericordia y la compasión. Será una mujer muy compasiva y muy misericordiosa, sobre todo con los enfermos y las enfermas. Ella quería salir de misionera fuera de Lima, irse al campo, pero su situación económica de la familia siempre se lo impidieron. Y muere en Lima a los 31 años. Y precisamente ella, antes de fallecer, dice que le regala a sus hermanos su cuerpo y pide que la entierren en el convento de Santo Domingo, donde está enterrada hasta el día de hoy. Abajo de la sala capitular hay unas escaleritas, y baja uno y ahí está la sepultura con un sótano de Rosa de Lima hasta el día de hoy. Ahí está, dentro del convento. Fue canonizada en 1671 y desde entonces pues es venerada como patrona en toda América y en las Filipinas. Clemente X la canoniza el 12 de abril de 1671. Pues es celebrada como la primer flor de santidad de América, insigne por su oración, por muchas cualidades y dotes de ingenio. Ya desde niña se consagra al Señor. Siempre, decía yo, tiene una profunda veneración por Catalina de Siena,
y va a leer las obras que se las prestan los dominicos. El diálogo de Catalina lo va a conocer ella. Va a ser su libro donde se va a nutrir en las obras de Catalina de Siena. Por eso en 1606 se inscribe en la Orden Tercera Dominicana para darse a la evangelización. Dedica gran parte de su vida a la contemplación y desea introducir a los otros en la oración. Y divulga, pues, entre todos sus conocidos libros espirituales. A los dominicos les da mucha guerra, no crean que nomás obedecía. Les insistía que tenían que volver realidad lo que enseñaban, que tenían que ser personas místicas, como Catalina de Siena, ¿no? Catalina le tenían pavor los dominicos de Siena, porque si había alguien crítico que los jodía era Catalina. Nada que nomás predicaran bonito y hablaran, tenían que vivir. Ella los traía a sol y sombra a los de Santo Domingo, y como iba a misa diario a Santo Domingo, pues imagínense, le dan a leer lectura y luego le dice, oiga, padre, como que lo que me dio a leer usted no lo hace vida. Y ella quiere que ellos caminen por eso. Le interesa su orden. Recluida frecuentemente en la pequeña ermita que se hizo en el huerto, va a tener un celo ardiente por la misión, por la salvación de todos. Por eso desea dar su vida y se entrega a las penitencias para ganarle a Cristo. 15 años va a tener una aridez espiritual. Ya Teresa había descrito profundamente esas arideces. Le interesan los necesitados y los oprimidos. Entonces, es muy importante ir entendiendo cómo ella va descubriendo este proceso, este caminar de estos necesitados. O sea, su amor, su penitencia no la encierra en ella misma, la abre al amor al prójimo. Esto es muy importante. Esto le permite abrirse a la caridad, al amor a los demás. En las cartas se puede descubrir cosas interesantísimas de ella. Aquí hay una carta a Fray Jerónimo Bautista. A mi padre Fray Jerónimo Bautista, guarde nuestro Señor en España o donde estuviese. Glorificado sea el santísimo nombre de Jesucristo crucificado, y el mismo sumo bien sea en el alma de vuestra paternidad. Lengua de ángel, Padre mío, había yo de tener para poder narrar las singularidades mercedes que mi Señor, si yo merecer, ha tenido a bien hacerme acerca de los muchos deseos que se dé la fundación del monasterio de mi madre Catalina de Siena, yo tengo y tendré hasta que Dios tenga bien cumplírmelos. Y dado que no tengo lengua de ángel, quiero callar, y solo voy a pedir a vuestra paternidad que apresure el paso, porque ya no es tiempo, Padre mío, de cribar la harina, sino que ya es tiempo de amasar con gran prisa para que las almas hambrientas de Cristo no perezcan. En otras dos cartas he escrito a vuestra paternidad, dando cuenta del sitio y la renta que para dicho monasterio hay, pero las adversidades son muchas, y estas solo son de nuestros prelados. Esto lo digo para que con todo haya prevención de suerte, que aquí no se ponga ningún impedimento. Para ayudar a las costas, envío a vuestra paternidad 100 ducados a 11 reales. Se los lleva el padre Obando de la Compañía de Jesús, al que yo ya le he presentado. Mi padre Fray Gonzalo García le envía a vuestra paternidad una memoria, y dado que esto lo hacemos por nuestro Señor, le pido, Padre mío, que procure el cumplimiento de ella. Advierta vuestra paternidad que las monjas han de estar sujetas al ordinario por dos razones. La primera, porque entiendo que así se servirá mejor a nosotros, y la segunda, porque nuestro padre provincial dice que al tener nosotras licencia,
estaremos unidas a la orden y a ella se ha subordinado todos los demás. Ve a vuestra paternidad lo que más le conviene. En todo me remito a la memoria de mi padre Fray Gonzalo García, como ya le he dicho. Le ruego que las cartas y las donaciones económicas vengan dirigidas al contador de esta cruzada, don Gonzalo de la Maza, que con mucha voluntad desea favorecer esta causa y por orden suya vayan estos 100 ducados. Porque sé que mi padre escribe largo. En esta carta no lo seré, sino que solo pedir a vuestra paternidad que por la sangre de nuestro Redentor Jesucristo me encomiende la divina majestad, y lo propio piden mis hermanas. Ellas y yo lo hacemos con particular cuidado, que por la misericordia de Dios son ya 4 las que traen el hábito de mi madre Santa Catalina, cuya imagen pido me traiga de Sevilla, y ya encomendado a un mercader que ahora va para allá, cuyo nombre es Juan Fernández Pereira. Él lleva con qué pagar la obra y lleva la orden de que lo haga el maestro que hizo la imagen de Santa María Magdalena en nuestra casa. Pido a vuestra paternidad que pida a la divina majestad que traiga con bien a la santa gloriosa y pida también que nos sea favorable nuestra pretensión. Mi señora doña Isabel Mejía besa a vuestra paternidad la mano, y lo mismo hacen mis padres. Bendito sea mi Dios, que todo sea con salud y yo también la tenga. La divina majestad sea loada, y la divina majestad conservo a vuestra paternidad en su santo servicio. En la ciudad de Lima, el 5 de mayo de 1613. Humilde esclava de Jesús mi esposo y sierva de vuestra paternidad, Rosa de Santa María. Esta es una carta muy bonita, donde ella pues está encomendando y mandando dinero para la fundación del monasterio que no le va a tocar, mira. Esta es otra carta. Aquí está llegando Isaura. A ver, esperemos que entre. Es que le iban a quitar los puntos de la encía. Ay, pobre. Sí. Ya que está Isaura, ya la veo. Hola. ¿Cómo te fue de la encía? ¿Bien? Ya quedó. En una semana me miden para la corona, pero ya quedan todos los puntos. Muchas gracias. Perdón por la tardanza. Ya. Pues estamos hablando porque hoy es la fiesta de Rosa de Lima. 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. Estamos hablando de Rosa y toda su parte cósmica y en relación a la naturaleza. Ya ven que fue una santa muy dada a unir a la naturaleza. Ok, padrísimo. Les voy a leer otra carta, una carta a Fray Bartolomé de Ayala. Padre de mi alma, el Espíritu Santo llene a vuestra paternidad con su gracia y a mí me dé ánimo para las cosas que son agradables a su divina majestad, las desea ardientemente y las sobre, de suerte que se hagan para honra y gloria de Dios y provecho de nuestras almas. Digo pues, Padre de mi alma, que a mí me ha parecido bien tomar por protector y guiador del alma de vuestra paternidad al glorioso y bienaventurado San Bartolomé, por ser santo del nombre de vuestra paternidad. Digo pues, Padre de mi alma, que por amor a Dios y por el gran deseo que tengo de padecer por Jesucristo, esposo de mi alma, y por la caridad de vuestra paternidad me ha hecho, y esperando que de hoy en adelante más me hará, me obligo y tomo a mi cargo todas las culpas de vuestra paternidad, y pido a Dios que se ejecuten en mí las penas que por ellas vuestra paternidad merece. Pues yo, como tengo dicho, las quiero padecer por amor a Jesucristo, sean cuantos sean los martirios de su divina majestad. Confiada en la misericordia divina, me obligo a cumplir lo que he dicho, por lo cual doy por fiador a la Virgen Madre de Dios, Reina de los ángeles y Señora nuestra, la cual es Señora fiadora de mi alma.
Asimismo, me obligo a rezar todas las semanas un rosario a la Madre de Dios para que os guarden el bendito regazo. Quiero además, de mis ayunos y cualquiera de las obras buenas que están en mi vida, yo he hecho por amor a mi Señor Jesucristo, tenga vuestra paternidad tanta parte como yo, para lo cual nombro al glorioso San Bartolomé, para que tenga bien de recoger y guardar lo que correspondiere a vuestra paternidad. Y que la divina majestad conserve a vuestra paternidad en su santo servicio en la ciudad de Lima, 5 de mayo de 1613, humilde esclava de Jesús mi esposo y sierva de vuestra paternidad, Rosa de Santa María. Así firmaba. Hay un ejercicio interesante que ella hará dentro de los escritos del proceso de canonización. Digo, lo importante que es de primera mano. Estos recursos que tenemos son los documentos que guarda el proceso de los testimonios de la gente que la conoció. Ella tiene uno que llamó el ejercicio angélico. Nos muestra quién era Dios para ella. En la profunda intimidad de su alma, ella fue acercándose cada vez más a Dios y conociéndolo mejor. Eso lo dejó plasmado en una oración de la que nos habla Fray Pedro de Loizaga en el proceso de canonización. La oración dice así, es muy interesante, por eso las comparto. Y así, este testigo nunca oyó a la bendita Rosa suspirar, ni hacer otra acción que fuese para alivio de su cuerpo, en imitación a cierto santo llamado Gregorio, que murió en la Nueva España y cuya vida había leído esta santa y a quien alababa mucho. Y aquí, que provino que la santa diese orden de que se le hiciese una letanía de 150 tributos divinos, puestos en orden de 10 en 10, y al final de cada 10 un gloria, a manera de salterio de rosario, ante la cual letanía, la bendita Rosa dijo a este testigo que el demonio temblaría y huiría. Y para que se entendiese esta letanía que rezaba Rosa, pide este testigo que se traslade a la letra al pie de esta pregunta toda ella, como la tiene escrita en un librillo, el cual para el dicho efecto lo exhibe ante mí el presente notario, y sacado de la letra dice de esta manera: Salterio de 150 nombres y epítetos divinos, sacados de la Divina Escritura y de la doctrina de los santos padres, compuesta a manera de letanía para invocar y alabar a la Santísima Trinidad. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Oh Dios que eres, Dios Espíritu, Dios simple, Dios inmortal, Dios perfecto, Dios infinito, Dios independiente, Dios de entendimiento infinito, Dios altísimo, Dios indificiente, Dios amabilísimo, Dios uno, Dios verdadero, Dios de verdad, Dios fiel, Dios bueno, Dios hermoso, Dios gran Señor, Dios luz, Dios que ilumina, Dios pacíficos, Dios de la longanimidad, Dios piadoso, Dios afable, Dios liberal, Dios paciente, Dios clemente, Dios suave, Dios manso, Dios inmenso, Dios inmutable, Dios eterno, Dios invisible, Dios incomprensible, Dios inefable, Dios omnipotente, Dios sabio, Dios glorioso, Dios santo, Dios que revela las cosas profundas, Dios de la justicia, Dios que habla lo justo, Dios recto, Dios fuerte, Dios magnífico, Dios de los ejércitos, Dios inenarrable, Dios dulce, Dios incomparable, Dios puro,
Dios grande, Dios excelso, Dios sublime, Dios salvador, Dios manso, Dios creador de todo, Dios conservador, Dios provisor, Dios guarda y defensa, Dios justificador, Dios glorificador, Dios rey de los siglos, Dios que habita en luz inaccesible, Dios ingénito, Dios principio de la deidad, Dios Dios de quien tiene ser todo, Dios que es la vida de quien la conoce, Dios muy laudable, muy misericordioso, que castiga los pecados, que conoce los secretos del corazón, que está sentado sobre los querubines, Dios y hombre verdadero, Dios Jesús, Dios Hijo de la Virgen, Dios Cordero Inmaculado, Dios Pastor bueno, Dios vida verdadera, Dios semilla del Señor, Dios puerta del cielo, Dios vida del cielo, Dios vida nuestra, Dios admirable, Dios consejero, Dios Padre del siglo futuro, Dios que domina en Israel, Dios que está a la diestra del Padre, Dios pan vivo, Dios pan de los ángeles, Dios verdadero de pan del cielo, Dios viático de los peregrinos, Dios Espíritu Paráclito, Dios Espíritu de verdad, Dios ilustrador de las almas, Dios amador de los santos pensamientos, Dios inspirador de los profetas, doctor de los apóstoles, confortador de los mártires, purificador de las vírgenes, maestro de todos los santos, Dios de eterna majestad, bienaventurado, bienaventuranza de todos, Padre de huérfanos, que oye las súplicas, confortador de los pusilánimes, protector nuestro, Dios en que vivimos, Dios que habita en los cielos, Dios que mira a los humildes, Dios Hijo, unigénito del Padre, sabiduría del Padre, Verbo divino, imagen del Padre, esplendor de la gloria, Dios candor de la luz eterna, Dios por quien tiene ser todo, Dios Rey de reyes, Dios principio y fin de todo, Dios expectación de los siglos, Dios príncipe de la paz, Dios piedra angular, Dios de vivos y muertos, Dios Adonai, Dios raíz de Jesé, llave de David, Dios oriente del mundo, Dios artífice de todos, Dios Espíritu Santo, Dios que procede del Padre y del Hijo, Dios don del Altísimo, Dios en quien todo se santifica, fuego y caridad, unción espiritual, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, consuelo en el llanto, templaza en el ardiente, sednos propicio y perdónanos, Señor, sednos propicios y óyenos, Señor, de todo mal líbranos, Señor, de todo pecado líbranos, Señor, por la inmensidad bondad por la que hiciste que te conociésemos, por la infinita caridad con que nos diste a tu unigénito Hijo, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de tus santos, los pecadores te rogamos que nos oigas, para que te dignes concedernos verdadera contrición, para que infundas en nuestras almas las perfectas virtudes, para que ayudes al sumo pontífice y a todos los eclesiásticos y a todo el pueblo cristiano, para que destruya las herejías y supersticiones, para que concedas a todos los fieles difuntos el descanso eterno. Dios trino y uno, Dios trino uno, Dios trino y uno. Bendigamos al Padre, al Hijo con el Espíritu Santo. Alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos de los siglos. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vaya letanía que compuso. Sí, caray. Pero vean que es una letanía muy ¡Wow! especial, ¿eh? Muy especial, por eso este santo la cita, dice que la tenía en un librito escrita. Ok. Wow. O sea, qué de facetas le encontró, ¿no? Sí, y como era poeta y tocaba la Vida. guitarra, el laúd, la cítara, pues se inspiraba allá en su huerto. Ujú. Digo, esta rosa desconocida, de esta no se habla por la época.
Le tenían miedo a las mujeres místicas, entonces procuran que la rosa mística no sea conocida para que no la quieran imitar más mujeres de la época. Pero es Santa Rosa de Lima. Es Rosa de Lima. Esto lo Es la escribió. única rosa que hay, ¿no? De Santa. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ella lo escribió. No, sí, Ella sí lo entiendo escribió. eso. Pero ahorita me entró la duda de si había otra rosa. No, Rosa de es la Lima. fiesta de Rosa de Lima, patrona de Perú, de América y de Filipinas. Ok. Hoy en el Cusco sacaron una imagen barroca bellísima que tienen en Cusco, en el convento de los dominicos, en el altar mayor está Santa Rosa, y hoy la sacan, ya vi el video en la mañana, salió por las calles de Cusco. Y en Lima también sacan, la llevan a la catedral desde el convento de Santo Domingo, sacan una imagen de Rosa, que es la patrona del Perú. Pero esta Rosa poeta, esta Rosa holística, mística, amante de la naturaleza, esta es la que hay que rescatar porque esta es la que da sentido. El misticismo llevado más allá a la compasión, a la misericordia, la rosa sanadora, la rosa hierbera, la rosa médica, la que hacía estos con las hierbas, con las plantas, hacía muchos remedios. Esa es la rosa que hay que difundir, porque esa es Sí. poco conocida. Como que yo decía hace rato, hay mucho amor a Santa Rosa, pero mucho desconocimiento, porque la época le tenían miedo a mujeres místicas. Entonces, como ella era mística, tratan de que la cuidan por la Inquisición. No le cayó la Inquisición porque muchos amigos de ella eran consultores de la Inquisición, entonces la cuidaron mucho para que no le echara guante la Inquisición, porque para la Inquisición era mística y mujer, pues algo raro podía haber ahí. Ok. De hecho, un amigo de ella, médico, consultó los dos últimos años de su vida, se la lleva a vivir a su casa con él. Para él da testimonio ante la Inquisición que no hay nada raro en esta mujer. Porque la Inquisición anda desatada contra las mujeres místicas en esa época. Pero digamos que la, no le hacían mucho caso a los consejeros, No, pero porque en los este caso, consejeros defendían a alguien, pero no sentaban las bases de por qué. sí, no, porque como era sospechosísimo, venía de este movimiento de España del iluminismo y fue condenado por herejía del iluminismo. La Inquisición que mucha gente declaraba iluminista, porque era el Espíritu Santo, y entonces tenían miedo que viniera el iluminismo a América y a Perú. Entonces, cuando Rosa aparece con todo esto, le sonaba iluminismo, pero como la conocían, tratan de defenderla ante la Inquisición. El problema es que no tenía conocidos en la Inquisición, nadie los defendía. Aquí ella tuvo quien la defendiera ante la Inquisición, Ujú. no tuvo que autodefenderse solita. Pero gracias a estos testimonios de la Inquisición, los testigos pues hablaron ante la Inquisición para defenderla, sabemos todo esto de Rosa. Chistosa, la que persigue esto es la que nos da testimonio de esta Rosa mística, la Inquisición. Los testigos van ante la Inquisición y declaran toda esta parte de Rosa, que nos hubiera sido desconocida. En los testimonios de la Inquisición que se conservaron estos documentos de los testigos. Y ahí descubrimos esta Rosa mística, que es una maravilla. Para mí la rosa importante que pasa es la mística, y una mística holística, que platica con las plantas, reza con las plantas, con las aves, con las hormigas, con los mosquitos, dialoga. Pues no, para la época, imagínate, pues estaba loca o endemoniada platicando con las plantas. Y aún para mucha gente hoy, pues no estaba cuerda. Alguien que platica con las plantas. Desde esta entrada holística se mira otra cosa. Desde lo holístico, la relación con la naturaleza. Y luego pintaba corazones, también tenía virtudes de pintora. Hay un testimonio, Fray Luis Alonso, visitando habitaciones donde murió Rosa, descubrió 2 pliegos pintados por ella. Y se los dedicó a su confesor. Probablemente era Fray Juan Lorenzana. Estos 2 pliegos petitorios describen su experiencia espiritual entre 1611, cuando ella tenía 25 años,
y 1616. El primer pliego tiene título, se llama Mercedes del Alma, y el segundo, Escala Espiritual. Junto a estos dos pliegos había otros en los que Santa Rosa explicaba su contenido de un modo autobiográfico. Dice en el primer pliego petitorio: data del 23 de agosto de 1616. Vísperas de mi rey apóstol San Bartolomé. Hice las dos obras que remito en estos medios pliegos de papel, lo que remito a vuestra reverencia como a mi único Padre espiritual, para que corrija mis errores y enmiende lo que en dicha obra faltase por mi ignorancia. Muchos errores y faltas se hallarán por ser expuesta de mi propia mano, y si se hallase que es bueno, será solo gracias a las mercedes de Dios, vale con toda verdad. Confieso con toda verdad, en presencia de Dios, que todas las mercedes que he escrito, así en los cuadernos, como esculpidas y retratadas en estos papeles, que no las he visto ni he leído en libro alguno, tan solo han sido obradas en esta pecadora por la poderosa mano del Señor, en cuyo libro leo que es sabiduría eterna, la cual confunde a los soberbios y ensalza a los humildes, cumpliéndose lo que escondió a los prudentes y sabios, lo revela a los niños. Estas tres mercedes recibí de la piedad divina antes de la gran tribulación que padecí en la confesión general que hice por mandato de aquel confesor que me dio tanto en que merecer. Después de haber hecho la confesión general y de haber padecido cerca de 2 años de grandes penas, tribulaciones, desconsuelos, desamparos, tentaciones, batallas con los demonios, calumnias de confesores y de criaturas, enfermedades, dolores, calenturas, para decirlo todo, las mayores penas del infierno que se pueden imaginar, en estos últimos años harán unos 5 que recibo del Señor las mercedes que en este medio pliego de papel he puesto por inspiración del Señor y que yo presentía en mi propio corazón, aunque indigno. Hechas todas estas mercedes en diferentes ocasiones, que no puedo numerar, porque las he recibido repetidas veces, alternándose gran padecer y muy exquisitez crisoles, como en varias ocasiones tengo escrito para gloria de Dios y confusión del infierno, y para consuelo de muchas almas por mandato del Señor. Si a vuestra paternidad le pareciese, quitando las imágenes de Dios, puede quemar los corazones. Al glorioso apóstol San Bartolomé yo lo amo de todo corazón, desde hace muchos años, solo por haber oído en un sermón que por los muchos deseos que tuvo en esta vida de ver a Dios, le dio su majestad muchísimos grados de gloria. A un santo que deseó tanto ver a Dios, yo lo amo mucho. Aparte de sus grandes virtudes, aquellos que más se esmeraron en amar, me robaron la voluntad. Y en ese mismo pliego, años después, alguien escribió al margen, dice, favores que recibió nuestra madre patrona Santa Rosa Santa María, cómo significan estos escritos de sin letra y puño. Y en el segundo pliego, en la esquina inferior derecha, esto es de la letra de Santa Rosa, escribió, aquí están estampadas con particular luz del cielo las mercedes hechas todas a un corazón tiernamente enamorado de Dios, a una esclava de Cristo, indigna de ser contada entre los hijos de Dios. Es decir, sí se conservan estos pliegos donde ella describe todas estas cuestiones que vivió. Esto es importante.
Por ejemplo, en estos corazones que ella dice que los dibujos los pueden quemar, dice en el cuarto corazón: aquí padece el alma una impaciencia santa, corazón lleno de amor divino. La primera frase la pone arriba, la segunda siguiendo el contorno del corazón. En el centro del corazón surge una nube con una paloma representando al Espíritu Santo. Después pintando su mano con la pluma en la que ha escrito el texto. Y cada corazón, pues hay el dibujo, no los quemó el fraile, se conservan estos corazones. Ya después les mando las fotos de los corazones, porque son interesantes. Aquí estoy pasando los corazones, aquí tengo los corazones. Y en todo este proceso, pues es muy importante destacar pues la compañía del convento de Santo Domingo que tenía cerca de su casa. Como Catalina de Siena, Santa Rosa fue acompañada por los frailes dominicos. Y ahí acudía pues diario a misa, a confesarse, a rezar. La espiritualidad dominicana estaba muy marcada por la teología de Santo Tomás de Aquino. Tomás le dio mucha importancia a la caridad, al amor desinteresado, a la entrega amorosa a Dios. Tomás describe en la Suma Teológica: la caridad no solo causa de devoción en cuanto que por amor se dispone uno a servir con prontitud a un amigo, sino que la misma caridad se nutre de la devoción, al igual que se conserva y crece cualquier amistad por el intercambio de nuestros afectos y de la meditación. Y los dominicos afirmaban que un buen camino espiritual no nos ha de conducir necesariamente a tener grandes experiencias místicas, sino a ser caritativos con la gente, a ser devotos con Dios. Entonces, Sofre, No rechazaban la ándale, mística, pues ahí nos vemos mañana, pues se para cuidan. Qué padre. toda la espiritualidad dominicana Claro que sí. es un don de Dios, Gracias. Bye. Bye, pero bye. animaban sobre todo a las personas a ser buenas gentes, dejando que las experiencias místicas llegaran como un regalo divino. El objetivo no era tener experiencias místicas, era ser buen ser humano, ser caritativo, socorrer a los semejantes, y si ya Dios quería, te regalaría experiencias místicas. Esta es la doctrina de la espiritualidad dominicana. El objetivo no es tener visiones y todo esto. El objetivo es transformarte en buen ser humano. Y ya, si viene el otro regalo, es regalo, pero no es el objetivo eso. Y ella fue educada en esta mirada. Un buen camino espiritual no es tener grandes experiencias místicas, sino ser caritativo con la gente y devoto con Dios. Eso hace un buen camino espiritual. ¿Y qué eso es ser cristiano, no? Y por eso, para esta doctrina, las experiencias místicas llegan como regalo divino, no que algo que debe alcanzarse obligatoriamente. Pues en esa época, pues los dominicos tenían que salir a predicar caminando de pueblo en pueblo, por caminos. Y en el convento, cuando no iban de viaje predicando, se dedicaban largas horas en la celda conventual estudiando complejos libros, y le van a prestar muchos libros a Rosa estos dominicos. Ella se va a cultivar vía en libros que le prestaban en el convento. Y esta espiritualidad de Rosa, que va a ella como el matrimonio espiritual, va a ser muy importante en su camino. Un día ella le dice a uno de los testigos: válgueme Dios y mi madre, siendo tan miedosa, viene a esta hora de la noche al huerto porque trae a su esposo al lado, y al parecer sin miedo alguno, porque es hombre. Entonces yo, que no solo tengo al lado, sino en mi corazón a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que tengo que tengo que tener miedo. Y eso le daba fuerza, así no lo traigo a un lado, viene en mi corazón y es Dios.
Si mi mamá no le da miedo ir al huerto en la noche, dice, a mí menos. Ajá, ajá, ajá. Está el compromiso que contrajo con Cristo. Dice Rosa, yo, Rosa, te recibo a ti, Jesús, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte, respetarte todos los días de mi vida. Con él compartía sus alegrías y padecimientos. Compartía el amor que la movió a dar la vida por nosotros. Un domingo de Ramos de 1617, 4 meses antes de morir, cuando ella sintió que el propio Jesús le decía que quería ser su esposo. Se trata de una espiritualidad pues femenina, esposas de Cristo, aunque no solamente femenina. Hay místicos que también hablan de estos esponsorios espirituales, hombres. En la mística dominicana hay varios dominicos, hombres que por ahí caminaron también. Pues varias de esta mística esponsoral, pues vendrá de un largo proceso de varias místicas. En Rosa vemos el culmen de toda lo que es la mística cristiana y una mística profunda que va a ir más allá. Alguien que vía los dominicos va a influir mucho en Rosa de Lima va a ser Fray Luis de Granada. No es un maestro directo, pero va a influir. Este fraile, pues, estuvo con los dominicos de Valladolid. Sus tratados tuvieron gran importancia en el Concilio de Trento, pues sintetizó la teología tomista, la espiritualidad española del siglo XVI. Los dominicos recomendaron a Santa Rosa estudiase los tratados de Fray Luis de Granada. Dice uno de los testigos, porque la bendita Rosa, desde sus tiernos años, fue muy continua en la oración y muy amiga de leer libros que trataban de oración. Y particularmente leía a Fray Luis de Granada, en cuya lectura tenía repartidos todos los días de la semana y aún las horas del día. Y esto lo sabe el testigo porque vio que ella meditaba dicho libro y lo tenía registrado con muchos cordoncitos de diferentes colores, que registraba y señalaba lo que hacía y lo que leía. Fray Luis de Granada en sus tratados habla de la ascesis, poniendo como principal ejemplo a Cristo crucificado. Entonces ella va a seguir mucho de esto. Y dirá Fray Luis de Granada, la ascesis es complemento de la mística. Lo importante es la mística, no es la ascesis. Y cuando uno descubre que Rosa es mística, la ascesis es un complemento, porque la que ganó hacia la imagen es la ascética. O sea, los ayunos y la penitencia, es la ascesis. No, lo importante, Fray Luis de Granada, no es la ascesis, es complemento, ayuda. Lo importante es la mística, el caminar espiritual. No es el centro los ayunos y penitencias. Es un complemento. Por eso dirá Fray Luis de Granada, el buen cristiano debe practicar la vida ascética. Los ejercicios nos preparan para poder tener una vida mística. La vida mística hace posible que nuestra ascesis pueda ser elevada a Dios. ¿Y qué es lo que dice Fray Luis de Granada de la mística? El creyente, una vez que conoce los rudimentos ascéticos de la vida interior, ha de dejarse guiar místicamente por su propia experiencia, porque ahí está el Espíritu Santo. Por eso Fray Luis se limita a instruir correctamente a los principios de la vida espiritual. Escribe que para todos públicos, no solo para un selecto grupo, es la vida mística,
En un libro importante de Fray Luis que se llama Oración y Meditación, dice: más que porque todo es obra de gracia y negocio del Espíritu Santo, no pretendamos aquí hacer regla general ni atarle las manos para que no pueda llevar otro camino a quien él quisiere. Ni presumimos tampoco de comprender todo lo que para este negocio se requiere, sino solamente dar algunos avisos a los que de nuevo comienzan y ponerlos en el camino, porque después de entrados en él, la experiencia del negocio y la asistencia del Espíritu Santo les serán mejores maestros de esta doctrina. El que tiene experiencia dirá: no vamos a dar grandes consejos ni recetas. El gran maestro es el Espíritu Santo. Y hay libertad, no hay, en este negocio no hay como doctrina. Es la experiencia. Y esto es lo que Rosa va a leer de Fray Luis de Granada. Por eso es importante que leía. Y por eso va a tener gran libertad del espíritu, porque le dan a leer su director espiritual estos textos de Fray Luis de Granada. Y un tema pues fundamental, para mí el central, va a ser la contemplación de Dios en la naturaleza. Santa Rosa tiene una relación muy estrecha con los animales y las plantas de su huerto. Sentía que ellos también amaban y alababan a Dios. Seguro esto se los comentó a los dominicos del convento de Santo Domingo. Ellos le citaron lo que Santo Tomás dice en la Suma Teológica. Santo Tomás, comentando el Salmo 147, dice: el que da al ganado su pasto y a los polluelos de los cuervos que lo invocan. Se dice que los polluelos de los cuervos invocan a Dios por el deseo natural que hace de todos los seres a su modo, desean alcanzar la bondad divina. Del mismo modo se afirma que los animales irracionales obedecen a Dios por el instinto natural con que son movidos. Pero uno de los teólogos españoles que más habló sobre la creación, pues es precisamente Fray Luis de Granada, al que leía Santa Rosa. En muchas y diversas ocasiones nos dice que la contemplación de la naturaleza nos mueve a amar a nuestro Creador. Precisamente por eso escribió el primer tomo de la Introducción al Símbolo de la Fe, en el que, comentando el primer capítulo del Génesis, nos enseña a contemplar a Dios en los seres que ha creado. Dice así Fray Luis de Granada: pues esto es lo que con el favor divino pretendemos hacer en este libro. ¿Mas para qué efecto? Para que, conociendo en las obras creadas aquellas 4 perfecciones divinas que dijimos, se mueva nuestro espíritu al amor de tan grande bondad y al temor y obediencia de tan grande majestad y a la esperanza de tan paternal cuidado y providencia y a la admiración de tan gran poder y sabiduría como en todas estas obras resplandece, hacerse digno de la compañía de Dios. Probablemente algún dominico, miren que está llegando Fernando, hasta ahorita pueden ver. Decía yo: Fernando, bienvenido. Perdón por la demora, pero acabo de llegar. Pues estamos hablando de Santa Rosa de Lima, que hoy es su fiesta. 30 de agosto, Santa Rosa, patrona de Perú, de América y de Filipinas. Ok. Una laica dominica, no fue monja, fue laica en Lima. Murió muy jovencita a los 31 años. Pues estábamos viendo un poco cómo influye en ella la contemplación de Dios en la naturaleza. Va a ser como su centro de esta mística holística. El centro va a ser la naturaleza. Y ella va a leer mucho a Fray Luis de Granada, un dominico, que habló mucho de este tema. O sea, algún dominico del convento de Santo Domingo. Ella vivía muy cerca, a 4 cuadras del convento de Santo Domingo. Entonces, era muy, como era laica dominica, seguro algún dominico le prestó algún librito de Fray Luis de Granada.
porque hay testigos del proceso de canonización, dicen que tenía un librito con muchos cordoncitos de colores de Fray Luis, que leía todos los días ahí. Entonces, teóricamente se formó y Fray Luis de Granada está formado en Santo Tomás de Aquino. Y decía que diferentes plantas y demás animalitos pues tenían que ver con todo esto. Más que por todo esto es obra de gracia y negocio del Espíritu Santo, no pretendemos aquí hacer regla general ni atarle las manos, decíamos, a ninguno, sino es esta libertad. Y los elementos, plantas y demás elementos de la creación, se animase a contemplar a Dios por medio de ellos, pensando que eso le haría feliz, como afirmaba Fray Luis. Y dice Fray Luis de Granada: esta espiritual alegría se recibe cuando el hombre, mirando la hermosura de las criaturas, no para en ellas, sino sube en ellas al conocimiento de la hermosura, de la bondad, de la caridad de Dios, que tales y tantas cosas creó no solo para el uso, sino también para la recreación del hombre. Podemos imaginarnos entonces a Santa Rosa sentada a la puerta de su ermita, en la intimidad. Entonces levantaba la vista para contemplar el firmamento y abriendo su corazón a Dios lo llenaba de amor. Dice Fray Luis de Granada: el día le parece enojoso cuando amanece con sus cuidados y desea la noche quieta para gastarla en Dios. Ninguna tiene por larga, antes la más larga le parece la mejor. Y si la noche fuere serena, alza los ojos a mirar la hermosura de los cielos y al resplandor de la luna y de las estrellas, y mira todas estas cosas con diferentes ojos y con otros muy diferentes gozos. Mirarlas como una muestra de la hermosura de su Creador, como unos espejos de su gloria, como unos intérpretes y mensajeros que traen la buena nueva de este cosmos. Entonces, para estos místicos, la naturaleza es el gran libro, porque siempre nos habla de Dios. Una carta mensajera que el amado envía, un largo proceso y testimonio del amor. Esta es la noche de los místicos. Y estas fueron las noches de Rosa de Lima, precisamente en este caminar interior. Oye, aunque ella tiene influencia de los dominicos, o sea, tomista, ¿no tienen todos ellos también influencia franciscana? Pues son dos como corrientes diferentes, pero obviamente Francisco a la naturaleza es la influencia más fuerte con la naturaleza en este aspecto. Tomás trata de hacer, el problema es que Tomás de Aquino hasta casi antes de morir se vuelve místico, más bien fue más teólogo intelectual, y cuando ya se vuelve místico, Tomás de Aquino dice, todo lo que escribí es pura basura, la suma teológica y todo eso. Y Francisco es místico desde el principio. Entonces la experiencia. Mira, los grandes como que harán la fusión entre esto intelectual de Tomás, pues el primero es Alberto dentro de los dominicos, Alberto Magno. Y Alberto Magno pues va a tomar mucho de todos los platónicos, de Plotino y toda esta gente. Y los franciscanos van por esa línea precisamente. Y después los alumnos de Alberto que van a ser místicos, pero como eran buenos filósofos, el maestro Eckhart, esta va a ser la mística dominicana. Eckhart es un buen ejemplo. Y luego los alumnos de Eckhart, Enrique Suso, un místico alemán también fuerte, son muy lógicos, porque son tomistas. Eckhart tiene una capacidad intelectual sorprendente, pero como tienen experiencia mística, les rompe todo su equilibrio mental y su formación lógica, la mística. Entonces tratan de explicar esa experiencia en las categorías tomistas. Hacen un esfuerzo. Catalina de Siena se forma en todo esto, pero ella no tiene una formación intelectual muy rígida en este aspecto, pero tiene una experiencia muy mística. Y Rosa de Lima va a ser fans de Catalina de Siena, lectora de Catalina. Siempre dirá mi madre, ella va a ser
De hecho, no quiso ser monja porque no había monjas dominicas en Lima entonces. No se había fundado el monasterio. Le invitaban las carmelitas y dijo no, si no es de las dominicas, no. Por eso no fue monja, se quedó en su casa como laica dominica, pero muerta ella se funda el primer monasterio y en homenaje a ella se mete de monja su mamá de Santa Rosa. Terminó de monja dominica, pero no había. Entonces sí, Rosa tiene que ver con la experiencia mística, pero tiene esta tendencia de intelectualizar y mirar su experiencia por la cosa dominica. Pero en ella va a influir por las lecturas que algún fraile seguro le prestó libritos de Fray Luis de Granada, que era tomista, pero era místico. Vía esto, le va a entrar a ella. Digo, el más fuerte dentro de la escuela dominica de espiritualidad, pues es el maestro Eckhart. Pero yo no creo que Rosa leyera a Eckhart, pero sí leyó a Fray Luis de Granada, esta mística española, que en los dominicos de España también se da la vertiente mística. O Porque sea, podemos decir que Eckhart fue el primero que como que tuvo las dos, la intelectualidad, la razón tomista y la lógica, más la experiencia mística. Fue el primero. Hace todo un análisis, lo explicita. Como experiencia, yo creo que es su maestro, Alberto Magno, que tiene el que tiene la experiencia más propia. Aunque Alberto es anterior, y Alberto es alquimista, esta búsqueda espiritual de la transformación del alma. Pero está bien decir que Alberto era un poco más platónico y el maestro Eckhart ya era más Sí. aristotélico. Sí, porque a Aristóteles lo trae más Tomás que Alberto. Alberto es anterior a Tomás. Incluso Tomás se forma en las aulas de Alberto, es su maestro. A Tomás lo llevan a estudiar con Alberto Magno. Entonces Tomás, después de que ya pasó con Alberto, estando en París como profesor, empieza a trabajar Aristóteles, que le traducen los dominicos de Valencia, porque Aristóteles era desconocido en Europa. Llega a España Aristóteles en árabe, lo salvan los árabes, y los dominicos de Valencia empiezan a traducir del árabe al latín. Entonces, lee Tomás Aristóteles en latín, vía la traducción del árabe, de los dominicos de Valencia. En Valencia hay una escuela que empiezan a traducir del árabe al latín textos, y allá llega Aristóteles en árabe. Entonces Tomás lee en latín. Tomás no sabía árabe, pero lee a Aristóteles en latín y entonces empieza a trabajar los textos de Aristóteles que le llegan de Valencia, porque en Valencia está la escuela de traductores de dominicos del árabe. Y entonces sí, Alberto no conoció los textos de Aristóteles en latín. Alberto lo que conoce es a Platón, pero Alberto es investigador, tiene laboratorios de biología, él hace experimentos antes del método científico, es como de los precursores de la ciencia. Pero Alberto anda en una escuela espiritual que es la alquimia. Entonces Rosa es producto de todas estas mezclas. Es una mística dominica laica formada en todo esto. No fue a la escuela de teología ni filosofía, pero tiene lecturas de esta mística, es como heredera. Y lo principal, tiene la experiencia mística. Es mística fuerte. Tiene una experiencia que trata de explicarla de alguna manera. Esa es la tendencia dominica de tratar de explicar la experiencia. Hacer teología. Lo que es en Rosa sí hay una explicación y esa es la que se pierde. Esa Rosa de puros ayunos y golpes y casi, esa es la que pasa como santa popular. Para mí no es atractiva, para mí la atractiva es la de la experiencia mística, la holística, la que habla con la naturaleza, donde su gran libro es la naturaleza, donde dialoga con las plantas, donde el amor al prójimo la lleva a volver a hospital su casa. Ella se dedica a enseñarles a leer a las niñas, imagínate qué adelanto de mujer. Y enseñarles guitarra a los niños y niñas en su casa, tocar la guitarra, el arpa. Entonces, esto te da cuenta que era otra Rosa, no la que nos han transmitido la imagen. Poeta, escribe poesía, sana, y por andar atendiendo enfermos, se contagia muy joven de tuberculosis.
y muere a los 31 años de tuberculosis. Todavía no se conocía lo del virus ni las vacunas en esa época, 1600 y feria. Entonces ella muere de tuberculosis a los 31 años, porque la mística no es una mística que se encierra solamente, da servicio al prójimo. Se encierra en una ermita que se construye en el huerto de su casa a hacer oración, pero sale a las calles a ver enfermos, y van enfermos a verla a su casa y hace remedios con las hierbas en su casa. Este es el mayor testimonio de la vida interior de Rosa, y toda su experiencia queda marcada por el proceso de la Inquisición, que ahí los testigos van a ir a hablar. Y hoy conocemos la experiencia por los testigos de primera mano que fueron a testificar a favor de ella, que no era hereje, que no era bruja. Y nos describen todo el proceso de Rosa. Y muy pronto la hacen santa, muy pronto. Y entonces, de primera mano, en el proceso de canonización, hay testigos que la conocieron y dan su testimonio. Están las actas, los documentos de los testimonios. Ahí uno conoce esta mística, con los que los testigos empiezan a describir de quién era, cómo la miraban las etapas de su vida espiritual, los frailes que la acompañaron, sus confesores, dan testimonio. Y esos dan categorías místicas, nombran, son expertos algunos en estos temas y pueden describir por qué etapas va pasando Rosa de Lima. Entonces, hay dos como imágenes, la ascética que se destruyó la vida en ayunos y penitencias y la mística. Hoy afortunadamente regresa la imagen de la Rosa mística, la que dio servicio a una mística activa, que no se cruzó de brazos solo a vivir el amor de Dios, sino a la caridad, el amor, la compasión por el prójimo, y que no se encerró en un monasterio. Y que hizo un proceso espiritual profundísimo esta mujer. Yo es la que rescato, la que es atractiva desde el punto de vista espiritual, es esta. Y es una buena dominica porque es la mística dominicana, de la acción. No es una mística de monjes, de quedarte encerrado, de hacer algo, de salir a predicar. Domingo de Guzmán, en una necesidad, vendió todos sus libros. Y eran libros escritos a mano, en pergaminos, carísimos era tener un libro. Y dijo, no puedo estudiar en pieles muertas de mis hermanos. Está muriendo la gente. Y vendió su biblioteca para comprar pan y darle de comer a los pobres que tenían hambre. Esa es la mística. O sea, alguien místico no se puede encerrar y no ver el sufrimiento humano. Y Rosa mira el sufrimiento humano. Incluso da la vida, muere de tuberculosis por andar atendiendo tuberculosis. Da la vida. Fíjate que leí, no me acuerdo en dónde, de un sacerdote, creo que jesuita, que decía, si la mística no deriva en ética de la acción, no es mística, es una forma elegante de alienación. Claro. Dice Es la Rosa, vanidad de los sapientes. ¿La qué, perdón? La vanidad de los sapientes. Ajá, sí. Sí. La mística te tiene que llevar a la acción, a la transformación. Y tú una vez nos dijiste, Julián, en uno de los clases que dice, si la academia no se nutre de la vida, no es vida ni es sabiduría. ¿Sí? Sí. Te tiene que hacer algo, transformar algo en este aspecto. Sí, y un poco por eso quise hablar hoy de Rosa, porque hoy es la fiesta, aprovechando, y está tan devaluada mi manera Rosa de Lima. La verdadera Rosa se conoce poco. Es una santa muy venerada en América, muy querida, pero poco conocida, muy poco, y menos como mística, y una mística adelantada a su tiempo, holística, de la naturaleza. Y con el tema que estamos hablando, pues cae a la perfección. Es una mística que desde América trabaja mucho la naturaleza, dialoga con la naturaleza, sana con las plantas. Herbolaria, ella trabajó mucho la herbolaria, era experta en hacer infusiones, en hacer tinturas. Le preguntaban las plantitas para qué servían, porque ella no había estudiado todo eso, entonces dialogaba y de alguna manera la planta le respondía y ella entendía. Si iba a su huerto, tenía su gran farmacia, era su jardín, su huerto.
O sea, obviamente no era un jardín de adorno, era un jardín medicinal lo que ella cultivó, un huerto. Entonces, está adelantada, porque digo, hoy son temas de la mística contemporánea, pero estamos en el siglo XVI y en América, y ya tenemos una santa mujer que se atreve a hacer esta espiritualidad, que jode a los dominicos. Es molona, va con los frailes y quiere que hagan vida lo que le enseñan y los libros que le dan a leer. Casi le dice, bueno, padre, yo no lo veo que haga eso de su vida. Usted me enseña, pero pues no los veo en acción. Es jodona, o sea, los quiere santos. Y los está cuidando, vive a 4 cuadras y va diario a misa. No la han de haber querido mucho. Y cuando se muere les dona el cuerpo, de hecho está enterrada en Santo Domingo. Abajo de la sala capitular hay 2 escaleritas y baja uno hay un sótano y ahí está la sepultura de Rosa de Lima. Pero se los dona con un propósito particular. No quiere quedarse con sus hermanos. Como Ya. ella no hay monasterio de monjas, la van a enterrar en la cripta familiar y ella dice, no, ella es dominica del convento de Santo Domingo, que fue su fuente. Y hasta el día de hoy está enterrada abajo, dentro del convento, no en la iglesia, sino dentro del convento está la sala capitular que se llama, donde se reúnen, hacen su junta, abajo está enterrada, puede uno bajar a la sepultura. Y en ese convento está la sepultura de Martín de Porres también, y en ese convento está la sepultura de otro santo dominico de la época. Ese convento dio muchos santos, están enterrados ahí, en Santo Domingo de Lima. Ahí está Rosa. De hecho, hoy sacan en procesión en Lima la imagen de Rosa. Yo vi en la mañana el video que sacaron en el Cusco. En el Cusco tiene una imagen barroca preciosa de Rosa de Lima en el convento de los dominicos y salió por las calles del Cusco hoy, porque es la patrona de Perú. Pero había que indagar más en esta parte mística, espiritual, holística. Para mí ese es un ejemplo. La ascética, ayuno y penitencia, la que se conoce, a mí no me atrae mucho. Y hay que hacerle justicia a esta mujer que da mucho. O sea, fue mística en serio, estudió, meditó, trabajó, amó al prójimo. Fue más allá de lo que nos dicen que es Rosa de Lima. Porque si no es una santa bien portada, buena gente, quién sabe qué hizo, pero tenía muchos ayunos. Y todo el mundo le reza, pero pocos la conocen. Es decir, es una mirada holística la Rosa de Lima, la mística holística de amor a la naturaleza. Yo con la que me quedo, y por eso quise hablar, es porque hoy coincidió que la clase es en la fiesta de Rosa de Lima. Pues hoy aquí le dejamos buena semana. Muchas gracias.